Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Vamos a comenzar nuestro culto al Señor y lo vamos a hacer pues como cada vez que iniciamos nuestro culto al Señor, pues en el nombre de Dios y también de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a poner en pie y le vamos a cantar al Señor un cántico que en esta ocasión es el que nos viene en el boletín, en el número 1. Que dice: un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios para poner este culto en sus manos. Señor y Padre, tenemos el privilegio tan grande de poder estar juntos en tu nombre, reunidos, Señor, porque sabemos que tú dices que en tu palabra que allí donde están los hermanos juntos y en armonía, allí derramamos bendición y vida eterna. Y ese, Señor, ese privilegio queremos agradecértelo. Queremos ser hijos agradecidos. Sabemos que tú te mueves aquí entre nosotros. Queremos notar tu presencia, queremos notar también, Señor, pues que estás dentro de nuestro corazón. Y que cuando escuchemos el mensaje de tu palabra, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor, pues por el poder de tu Espíritu, nosotros que no somos nada, Señor, que somos pecadores, pues gracias al poder de tu Espíritu que obra en nuestras vidas, pues podamos seguir el ejemplo, Señor, que tú has andado ya en esta vida. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros y por todo lo que seguirás haciendo, que sabemos que no nos vas a dejar de tu mano. Es en el nombre de Jesús que te damos las gracias. Amén. Lo primero que quiero es dar las gracias también a todos aquellos que nos visitáis en esta mañana. Veo caras nuevas, algunas desconocidas. Aquí lo que vamos a hacer hoy es lo que hacemos cada domingo, alabar a nuestro Dios.
y alabarle con nuestros cánticos, con nuestras oraciones, alabarle poniendo de norte en nuestras vidas la palabra de Dios, su palabra que después va a ser predicada. Vamos a alabarle también recordando su sacrificio en la cruz, con la mesa del Señor, la Santa Cena. Y eso es lo que vamos a hacer junto con todos aquellos que nos visitáis y que os agradecemos pues vuestra visita. Que sepáis que esta es nuestra meta, este es nuestro objetivo de esta mañana, adorar y alabar a Dios junto con vosotros. Y aprovechando también esta invitación a los que habéis venido, pues está también la bienvenida a unos hermanos finlandeses que están en Calafell, me han informado de ello, pues ser bienvenidos. Y también los padres de nuestro hermano, que bueno, que se sientan también pues entre nosotros con alegría y con ese sentimiento y ese deseo de alabar a Dios con nosotros. Bien, quisiera invitaros a todos a abrir vuestras Biblias en un salmo, es el Salmo 148. Dice así la palabra de Dios en este Salmo 148 de alabanza. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Yahvé, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Yahvé desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Yahvé, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos, y Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios y nos va a dirigir en esta alabanza aquí. Buenos días de nuevo. Pues me he quedado con estos versículos que había leído Vicente ahora, de cómo alabar y quién alabar al Señor, ¿no? A Dios. Jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños, todos tenemos que alabar al Señor. Y en esta mañana vamos a seguir haciéndolo. Vamos a cantar el cántico número 54 y a disponer el Salmo 30 para leerlo ahora después. Número 54. Señor.
me hable la garganta. Y bueno, pero además porque también me apetece un poquito. Vamos a leer el Salmo 30, que es un salmo precioso que, bueno, ya veremos que probablemente David pues lo entonó. Igual lo cantó, igual se hizo para ser cantado, pero es un cántico de alabanza. Y que lo hizo en un momento difícil de su vida. Dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Señor. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Cantad al Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como un monte fuerte. Pero no lo hice bien, Señor. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. Y supongo que se decía a sí mismo David, ¿no? No es al Señor, pero a sí mismo. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, mi tristeza, mi pena. Y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Pues este salmo, precioso salmo que describe la experiencia de David, como he dicho antes, en un momento de insensatez que él pasó espiritual. Cayó en pecado, experimentó la disciplina de Dios, pero luego fue restaurado por el Señor. Cayó en pecado, el Señor lo disciplinó, pero el Señor también lo restauró física y espiritualmente. Hace con nosotros lo mismo. No hemos cambiado, el ser humano no ha cambiado en nada, y el Señor sigue haciendo lo mismo de generación en generación con cada uno de nosotros. El salmo puede ser, bueno, yo he querido dividirlo un poquito así en unas cuantas partes, como 5. Por un lado, David alaba a Dios, en principio, por su intervención en un momento crítico de su vida, que lo hemos leído en el versículo 3. Anima a los creyentes a alabar a Dios, porque su ira, aunque la hay, porque Dios es justo, pero es momentánea. Pero su favor dura para siempre. También eso anima a David a seguir buscando esa guía que antes había roto con el Señor. David confiesa su pecado de orgullo y de autosuficiencia espiritual y reconoce la consecuencia que ello tiene. También describe la manera en que en su dolor clamó a Dios, no se quedó parado. Y por último da testimonio de la ayuda que recibió de Dios en respuesta a su oración, y se compromete además a alabar a Dios para siempre. Y también digo, bueno, pues ya que me pongo voy a dividirlo un poquito de forma cronológica, como más o menos fue, ¿no? Sin hacerme muy larga. Entonces vemos que aunque David fue un hombre, que todos lo sabemos porque eso es un versículo que nos queda ahí quizá porque a veces cuando nos sentimos mal decimos, Señor, ¿cómo podría yo ser un hombre conforme a tu voluntad? Que la palabra habla que fue conforme al corazón de Dios David, ¿no? Pero no fue un hombre perfecto, como ninguno de nosotros. Y la Biblia ya nos narra y hay muchas cosas que le pasó a David, ¿no? Pero hay algunos pecados, algunos horrores en los que cayó, que por la naturaleza de él siempre se nos ha quedado muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, cuando adulteró, cuando mató a Urias. Son pecados duros, ¿no? Pero el pecado que en este salmo ahora al que se está refiriendo de David, que lo reconoce, no fue tan grave, al menos en cuanto a consecuencias y como humanos, ¿no? Pero fue un pecado. El pecado fue suficiente, este pecado que David cometió, como para que el Señor lo disciplinara. En tal manera que casi perdió su vida. Y esto indica que para Dios el orgullo y la autosuficiencia son pecados suficientemente graves como para considerarlo y disciplinarlo. ¿Cuál fue el pecado de David que describe el versículo 6 y 7? ¿Cuál es David? No os preocupéis, que ya lo leo.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Perdón, que estoy en el 32. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. El pecado resultó en una frialdad. Este pecado de David, de autosuficiencia, resultó en una frialdad espiritual y el descuido de su comunión íntima con Dios. Pero fijaos qué contagioso y cada vez más destructor puede llegar a ser un pecado que conlleva a otro y que se hace una cadena. Porque detrás del orgullo, o detrás del orgullo y de la autosuficiencia, vienen otros pecados: el alejarse de Dios, el hacer que Dios, incluso esconda su rostro, porque Dios es santo. Dios es santo y Dios no puede estar respondiendo a las oraciones que David hacía si antes uno no ha reconocido, si él no reconocía su pecado. No sabemos un poco el contexto histórico de este salmo. Algunos observan que el título del salmo indica que fue cantado, como he dicho antes, cuando él hizo la dedicación de la casa, ¿vale? Donde posteriormente Salomón edificaría el templo. Pero bueno, de ser así, el pecado de David fue el de ordenar el censo del pueblo. Fue precisamente que lo hizo para saber el tipo de gente que había, plebeyos, lacrayos, pastores del campo y el ejército. Fue ahí cuando él quiso ver qué cantidad de ejército tenía y se pavoneó del ejército que tenía, se sintió orgulloso, se sintió que lo había hecho él, lo había logrado. Y ese fue el pecado de David. Tuvo como raíz, lo que hemos dicho, el orgullo. Él ordenó el censo precisamente para eso, para sentirse él el que lo había hecho. ¿Cómo reaccionó Dios ante esta situación? ¿Cómo reacciona el Señor ante nuestra situación? Pero me lo ha aplicado a mí. ¿Cómo reacciona el Señor ante esta situación que podemos vivir como David? Pues en primer lugar, con ira, como hemos leído, con disciplina seguidamente, porque Dios es justo y tiene que disciplinar. El Padre que ama, al Hijo que ama, lo disciplina. Escondió su rostro de David, pero aquí también yo digo, vale, Señor, lo escondiste el rostro, pero como me leí varias veces el pasaje, digo, pero el Señor escondió el rostro porque David se alejó de Dios y Él nos ha hecho libres. Entonces el Señor escondió su rostro, no iba a dar respuestas a unas oraciones en las que aún no había reconocido David su pecado. Esto apunta a una ruptura de la comunión entre Dios y David, pero porque la provocó David, primeramente, porque la provocó él. Esto lo hacemos muchas veces nosotros y a veces luego decimos, Dios mío, es que no me escuchas, ¿qué pasa que no me oyes? ¿No? El Señor ha retirado su comunión con nosotros porque nosotros lo hemos retirado primero. El pecado hizo que Dios se alejara de David y que no escuchara sus oraciones. Cuando Sansón pecó, si os acordáis, hizo lo mismo que David. Lo que pasa es que Sansón todavía fue peor porque él no reconoció que se había estado alejando de Dios, así como David sí, que luego lo reconoce en su oración y en su cántico. Sansón no lo reconoció. Vamos a leer, por favor, Jueces 6:20. Y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego que despertó él del sueño, pues dijo, esta vez saldré como los otros y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea que Sansón ni siquiera se dio cuenta, nada, pasó desapercibido. David no, David fue diferente. Él sí se dio cuenta de que Dios se había alejado de él y eso le causó mucha tristeza y eso es lo que le hizo reaccionar. El clamor de David. ¿Qué hizo David en esta situación? Pues, primero, vamos a ver lo que no hizo. No se enfadó con Dios, porque encima a veces somos tan torpes que encima nos enfadamos con el Señor sin darnos cuenta que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Nos hemos alejado. Pues David se dio cuenta, no se enfadó con el Señor, sino que reconoció su falta. No se desanimó espiritualmente, eso es muy importante, porque eso le animó a acostarse cuanto antes delante del Señor. No se alejó más de Dios, bastante ya se había alejado, no se alejó más, y no procuró su propia solucionarla, buscó la dirección del Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Pues reconoció su pecado, no se deja más conmovido, ¿Os recuerda algo esto en el Nuevo Testamento? En Lucas 12:19, cuando el hombre rico y sensato se dice a sí mismo, aquel sí que se lo dijo a sí mismo, y ahí se quedó, come, bebe y disfruta que
Pues esto no lo hizo. En su reconocimiento de pecado no lo hizo David. David reconoció su pecado y pudo obtener el perdón de Dios. Pidió misericordia también, reconoció su pecado y pidió misericordia. Reconoció su necesidad de Dios y que no merecía su ayuda, pero que estaba ahí. David no tenía otro en quien confiar, por eso dijo: Señor, sé tú mi ayudador. Y pide esto porque había comprobado antes la grandeza de Dios como ayuda, porque él lo había comprobado antes a lo largo de su vida. El Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Eso hace el Señor. Dios no le respondió de forma inmediata a David, como en muchísimas ocasiones nos pasa con nosotros. No respondió de forma inmediata. Por lo tanto, David tuvo que pasar, como dice el Salmo, tuvo que pasar por una noche de lágrimas. El otro día lo hablaba Elvira, la reunión de mujeres, y que es muy necesario, porque es en el silencio de la noche donde a lo máximo puedes oír alguna bien ahora o algún... Te encuentras contigo mismo de una manera, pero brutal. Pues él tuvo que pasar por esa noche de lágrimas, pero David esperó el día siguiente, donde el Señor ya le dio la mañana de alegría, como nos puede dar a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos disciplina por alguna falta, no podemos esperar que Él levante esa disciplina de inmediato. Porque a veces pasa con los niños también. Si están rápidos, si no he tenido que sufrir nada por algo que, bueno, que tengo que sufrir porque me lo he buscado yo, porque nadie me va a castigar. Entonces no nos damos cuenta ni valoramos lo que significa el que la otra persona vuelva a darte la oportunidad, ¿no? Y a perdonar. La misericordia de Dios escuchó el clamor de David. Dios no es rencoroso porque no forma. Dios es justo, Dios es fiel. Y el rencor, el orgullo, todo lo que padeció David forma parte del hombre caído, de nuestra naturaleza caída. ¿Cómo iba a entrar Dios en esto? Era imposible. Dios no es rencoroso, no guardó resentimiento. Su amor profundo, que ya lo leemos de forma maravillosa en 1 Corintios 13, por David lo mostró de una manera genial. Por lo tanto, intervino a favor de él. ¿Y cómo lo hizo? Pues que no permitió, como dicen los versículos, que sus enemigos se alejaran de él. Y el mayor enemigo de David ya no eran los de las otras tropas. El mayor enemigo de David era el mismo que hoy es el mayor enemigo nuestro, que era Satanás, en cualquier área de su vida, personal, espiritual, política, financiera, como él vivía. Salvó su vida de la muerte y restauró esa comunión que David había roto. La restauró con él. Porque el Señor reconoció también este arrepentimiento de David. Esta experiencia de la misericordia del Señor trajo alegría al corazón de David. No solo se puso a alabar a Dios, que es muy importante, sino que es este ejemplo que nos da aquí, sino que también comenzó a motivar, a animar a la otra gente a que hiciera lo mismo, a confiar en Dios y a alabarle. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, que pasamos por experiencias difíciles, a veces contamos las difíciles, ¿no? Además ayudarnos, apoyarnos en oración, acercarnos y estar con Él, pero cuando somos liberados por el Señor o hemos superado pruebas o problemáticas, también tenemos que animar a la... Porque estamos alabando al Señor, pero a lo mejor el hermano todavía no está sabiendo, piensa que estamos metidos en aquel problema. Hay que comunicarlo para juntos alabarlo. Así que, como conclusión, Dios, y creo que nosotros también podemos aprender, David, como David, nosotros podemos aprender 3 cosas, como mínimo de esa cabello, ¿no? Que aprendió más de sí mismo. David en esta situación aprendió más de sí mismo, mucho más acerca del Señor, y llegó a ser más sabio y más útil en las manos del Señor. Y eso es lo que el Señor pide para cada uno de nosotros. Yo había preparado hoy de una manera diferente también, porque yo, para estar aquí italiana, bueno, puedo cantar. Quiero estar allí, que todos cantemos al Señor, y además que yo de vez en cuando me gusta ver también a los músicos. Y hoy vamos también a reconocer lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque no solamente están como músicos, sino que son profesionales, porque de todos los que hay aquí han hecho sus estudios. Y entonces, pues como no puedo estar aquí y no quiero estar así y tal, pues quiero escucharlo de allí y cantar en voz bajita todo lo demás que yo ya lo sé. Que el Señor nos ayude.
Muy bien, ahora vamos a continuar pues alabando al Señor, como ya sabéis, con nuestros diezmos y ofrendas. Quisiera decirle a todos aquellos que nos visitáis que nadie se sienta obligado a depositar nada, ya que lo que hacemos es fruto de la alegría de nuestro corazón, es fruto del deseo de ofrendar a Dios para su obra, y lo hacemos como miembro de esta iglesia local. De todas formas, cualquiera que en su corazón esté también en colaborar, pues que sepa que puede hacerlo, y puede hacer lo que dicte su corazón, pero que nadie se sienta obligado. Lo cierto es que el Señor nos dice que cuando ofrendemos, lo hagamos con alegría y de corazón, porque si no, la ofrenda pues no sería agradable a Dios. Y como hacía el pueblo cuando estuvo recogiendo para el templo, y que nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, que el pueblo entregaba con alegría, voluntariamente y de corazón. Pues así es como vamos a hacer nosotros también en esta mañana. Quisiera pedirle a los diáconos que pasen aquí delante para que podamos pasar la ofrenda. Elvira, ¿puedes dar gracias por la ofrenda? Padre, venimos agradecidos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo que tantas bendiciones como tú nos das a todos los niveles, Señor, y en esta ocasión lo hacemos a nivel económico, Señor. Gracias porque tú suples sobremanera todas nuestras necesidades, Señor, y por eso también te queremos dar una pequeña parte de todo lo que tú nos das, Señor, y te pedimos que tú bendigas a las personas que tienen que administrarlo, Señor, y que también sirva para que engrandecer tu obra, Señor. Gracias porque tú respondes también nuestra generosidad, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas y que nuestros diezmos y ofrendas sean a todos los niveles, también con nuestro tiempo, con nuestra vida y con todo lo que nos constituye. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bien, he visto que Olvido entraba y bueno, pues bienvenida. Vas a ser operada, ¿no? Ahora en junio, pues seguimos orando por ti, que todo vaya bien. También hemos visto que nuestra hermana Olivia ha entrado, que bueno, está aquí entre nosotros. Y también hay otros hermanos que van a ser operados pronto, que están ya operados, pero que están mejorando. Damos gracias a Dios. Es el caso de Antonia, es el caso de Josué, que sabéis que también ingresó y que, bueno, pues tuvo una tromboflebitis, creo que se llama. Y bueno, pero en cuanto que le empezaron a dar el tratamiento, comenzó a mejorar rápidamente. Dos anuncios más. Uno de ellos es que con respecto al PPS, ahora después nos podremos juntar un momento para decidir qué domingo tendremos la clase que hoy no vamos a tener, porque la mayoría no íbamos a poder asistir. Entonces la clase de PPS se posterga al día que decidamos. Y con respecto al PPS, que ya que estamos hablando de ello, os recuerdo que hay que terminar de pagar la cuota con la que cada uno de nosotros, cuando iniciamos el curso, nos comprometimos. Porque lo adelantó el dinero a la Iglesia, pero dijimos que en los 2 años que iba a durar el curso, pues se daba la facilidad de pagarlo en esos 2 años. Ahora ya estamos de cara a la última clase. Por lo tanto, se hace necesario que paguemos aquel compromiso que establecimos en su día. Si alguien no sabe si lo ha dado o no, no se preocupe, que yo los tengo apuntados y se lo podré decir. Entonces, de todas formas, aunque no me lo diga, yo se lo diré. Porque hay que recordarlo y hay que recuperarlo, claro está. Otra cosa más es que tenemos el curso de preparación al matrimonio para el próximo sábado, día 31. Aquellos matrimonios, aquellos que van a casarse y aquellos matrimonios jóvenes que están queriendo tener pues esas reuniones, que sepáis que se va a realizar el próximo día 31. Y también
quería que pongamos en oración a Josefa Cordero, porque el día 5 de junio la operan de una hernia en Juan 23. Esperemos que todo vaya bien y que el Señor pues ponga de su mano de poder para que que se restablezca pronto. Nosotros oraremos. Bien, vamos a pasar entonces a la predicación de la palabra, a lo que el Señor tiene que decirnos por medio de nuestro pastor Josué. Él me ha pedido que haga una lectura. La tenemos en Lucas, en el capítulo 15 y versículos del 1 al 7. Lucas, capítulo 15, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Es con referencia a la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: es que a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Muy bien, pues queridos hermanos y amigos, en esta mañana hemos leído esta primera parábola, pero hay un trío de parábolas aquí en el capítulo 15 de Lucas, que todas tienen conexión, tienen algo que es común y que tiene que ver con la misma moraleja y la misma enseñanza. Tanto la parábola de la oveja perdida, como luego la que encontráis a continuación de la moneda perdida, como la del hijo pródigo, fijaros bien que en ambas se nos relata que algo estaba perdido. Como aquí la oveja, en la otra la moneda y en la siguiente el hijo pródigo. Y eso que estaba perdido es hallado y encontrado después de una búsqueda intensa por parte del propietario. Y además termina con una celebración gozosa. Y es que el tema principal que os quiero compartir en esta mañana es esa triple actitud poderosa de Dios para buscar, para encontrar al hombre. Dios toma su iniciativa divina y en su divina voluntad actúa, toma actitudes decisivas y trascendentales en relación al ser humano. Podemos hablar de una triple acción que involucra múltiples actitudes de Dios para hallar al hombre en su búsqueda y encontrarle. Y estas tres actitudes, que van a ser los 3 puntos en los que vamos a basar en esta mañana el mensaje, es, primer punto, una acción poderosa de Dios de comunicación o de revelación. Segundo punto, una acción poderosa de Dios de salvación. Tercer punto, una acción poderosa de Dios de atracción o seducción. Vamos a empezar con el primero. Dios actúa de una poderosa forma dirigiéndose al hombre a través de su propia iniciativa de comunicación y diálogo. Dios, en su afán de encontrar al hombre, ha querido comunicarse con él. Y lo hizo ya inmediatamente después de la caída en el pecado. Dios no espera a que Adán reflexione sobre el acto nefasto que ha cometido, que todos conocemos en el principio, en Génesis. Esa actitud de rebeldía hacia su creador. No espera, pues, a que el hombre se dé cuenta de lo que ha realizado en contra de Dios, sino que toma la iniciativa, lo vemos en el texto bíblico, y sale al encuentro del hombre, sale al encuentro de Adán, y naturalmente, aunque el hombre intenta ocultarse o esconderse, como vemos que pasa con Adán, se dirige a él y le dice: ¿dónde estás tú? Desde entonces, fijaros que Dios no ha cesado de hablar. Y lo ha hecho de muchas maneras, como vemos en el prólogo
que nos indica el autor a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En ese prólogo donde ya empieza diciendo que, bueno, que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Siempre, además, en esa comunicación con un objetivo, con un propósito redentor. Y fue así ya en el caso de Adán. Una vez iniciado el diálogo o la comunicación con él, Dios concluye con una promesa que ha venido a llamarse el protoevangelio. El primer mensaje, la primera semilla, el primer núcleo de redención para el hombre. Un germen que surge de una promesa que aparece en Génesis 3:15 y que se irá gradualmente ampliando y desarrollando de una manera extraordinaria a lo largo de los siglos, luego por medio de los profetas, y es que de la descendencia de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. El triunfo, por lo tanto, del propósito redentor de Dios empieza ya en ese germen, en esa semilla de redención, en esa comunicación y diálogo que ya Dios tiene con Adán. Y ese propósito ha sido siempre mostrar además no solo su gloria, sino todos sus atributos y desplegar todo su poder y toda su grandeza, además de toda su gracia, a favor de seres necesitados, de seres perdidos. Una de las cosas que más poderosamente siempre me ha llamado la atención es que Dios quiera buscar a seres que no necesita realmente, porque nosotros no somos necesarios para Dios, pero sí necesitamos a Dios. Seres rebeldes, seres caídos, que van, si os fijáis, hundiéndose cada vez más y más en el pecado. Como vemos a través de aquellos 9 capítulos del Génesis, si los leéis desde el principio de la caída, esos 9 capítulos nos van desarrollando la espiral de degeneración que al final mueve a Dios a juicio por medio del diluvio. Pero es precisamente en su compasión, en su gracia, lo que le mueve a sentir pasión por ese ser creado, en definitiva a su imagen y semejanza. Caído a causa de su rebeldía y desobediencia, sí, pero Dios, a través de los siglos, no cesa en su acción comunicativa. No cierra su palabra al hombre, no le corta su comunicación. Y así precisamente observamos cómo empieza una acción comunicativa que en teología solemos llamar la revelación natural y la revelación especial o particular. Dios nos habla a través de la naturaleza. Así lo observamos cuando, por ejemplo, Pablo, en la carta a los Romanos, a través de las cosas creadas y visibles, nos dice que podemos captar las invisibles. Cuando dice precisamente las cosas visibles, nos hablan de esas cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. Retomado seguramente también del canto de aquel himno del salmista que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando también expresa
esa revelación natural de Dios, diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Pero a nosotros especialmente lo que nos interesa es esa revelación especial, más profunda, más particular, más de comunicación y diálogo de tú a tú, de Dios hacia nosotros. Y empieza a utilizar su palabra de diferentes modos. Y esa palabra llega al hombre, llega a nosotros, porque Dios quiere que llegue. Y lo hace a través de los actos divinos manifestados en la historia. Y lo hace a través de los patriarcas y de los profetas. Una revelación que empieza con esos diálogos y con esos mensajes de Dios a los patriarcas primeramente. Y luego mensajes inspirados por el Espíritu a los profetas. Y que culminan con quién, ya lo dice Hebreos. Culminan con la persona, con el mensaje, con la vida, con la muerte, con la resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. El Dios que ha hablado en muy diversos modos en siglos pasados por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Y esta relación no puede ser más clara en lo que se refiere a Dios, hermanos y amigos. Dice la Escritura que a Dios nadie lo vio jamás. Es lo que escribió el apóstol Juan. Y nosotros podríamos decir: a Dios nadie se lo puede imaginar jamás. Porque los hombres a lo máximo que han llegado con sus disquisiciones metafísicas y filosóficas es a esa necesidad de que algún día, al principio, hubiera habido alguna causa, un primer motor, un absoluto, un infinito. Y así se han ido multiplicando ideas metafísicas y filosóficas, pero la respuesta más importante es: ¿quién es ese absoluto? ¿Quién es ese infinito? ¿Quién es esa primera causa? Y de ahí no pasan. De ahí no pasan los idealistas y filósofos. Pero donde, claro, ellos no llegan, llega la palabra de Dios, llega la palabra encarnada en Cristo. Y se levanta el Señor Jesús, que es quien perfectamente nos dice, refiriéndose a esa situación, y contesta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él mismo encarnaba a Dios, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Por lo tanto, el que ha visto el sentido de rectitud y justicia que había en la vida de Cristo, pues ya puede hacerse una idea de lo que es la justicia de Dios. El que ha visto el poder de Jesucristo a través de sus milagros, pues ya puede hacerse una idea de la omnipotencia de Dios. Y el que ha visto la compasión indescriptible de Jesús, ese amor inmenso hacia todos, especialmente a los más afligidos, a los más pobres, a los más pecadores, a los más marginados, a los más desfavorecidos, ya puede tener una idea clara de lo que es el amor, la compasión y la misericordia de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Cristo no solo vino a revelar a Dios, no solo vino a revelar a Dios, es también la mejor revelación que podíamos tener acerca del hombre, acerca del ser humano, porque Él se nos presenta en las Escrituras como el Hijo del hombre, es decir, el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre total, el mismo
fue ese tipo de hombre, Cristo. Tanto es así que Pilatos, sin saber seguramente lo que decía, él mismo expresó mucho más de lo que pensaba cuando en latín dijo ecce homo, es decir, he aquí el hombre. ¡Qué confesión! Seguramente no sabe ni lo que estaba diciendo en esa expresión cuando se dirigió a la multitud que pedían su muerte y exclamó en latín esa frase. Y es que, evidentemente, si queremos conocer la perfección a la que debe de llegar el ser humano, si queremos conocer cuál es el prototipo ideal de Dios en cuanto al hombre, tenemos que mirar a Jesús. Ecce homo, he aquí el hombre total, el hombre perfecto, el hombre ideal. Nos da a conocer a Dios, Dios soy yo mismo, nos da a conocer al ser humano en su humanidad, pero una humanidad extraordinaria. Nos habla de cómo debe ser el hombre, nos muestra cuál es el propósito del Creador para el hombre en su propio modelo, en su propia existencia, en su propia vida. Pero también Él vino a revelarnos, por otra parte, no solo al hombre ideal y perfecto, sino también al hombre caído, al hombre perdido por naturaleza, de cuyo corazón, dice, salen los malos pensamientos, los hurtos, los crímenes, los adulterios, toda la maldad que de modos diversos hay en el mundo. Y en el contraste entre el hombre Jesucristo y el hombre natural caído, muerto en sus delitos y pecados, radica precisamente la revelación más clara, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, de lo que es el hombre en su estado caído y de lo que debería de ser el hombre en el estado perfecto que Dios desea para él. Por eso el mensaje del Evangelio es, en primer lugar, denuncia. Sí, denuncia. Porque muestra las raíces del pecado. Porque revela la naturaleza pecaminosa del ser humano. Porque muestra su egocentrismo, por un lado, y por el otro, su incredulidad. De hecho, ambos están relacionados entre sí. ¿Por qué cayó el primer hombre? La respuesta es por su egocentrismo, por querer hacerse a sí mismo un ser tan grande y tan glorioso como Dios. ¿Por qué ha seguido perdido en su estado de caída moral? La respuesta es por su incredulidad, porque se ha resistido a aceptar la palabra de Dios, que siempre ha estado buscándole, y no la ha creído ni la ha aceptado. Pero el Evangelio no solo es denuncia, el Evangelio es llamamiento, es invitación, es un llamamiento a la confesión del pecado por parte del hombre, es un llamamiento a la reconciliación con Dios, a volver a hacer las paces con Dios. Es la vuelta a Dios, como en la parábola del hijo pródigo. Pero para llegar a este punto, es evidente que nos encontramos con un obstáculo enorme. ¿Cómo volver a Dios? ¿Cómo podéis volver a Dios? ¿Cómo tratar de reconciliarnos con Él? Si entre Él y nosotros se abre una sima profunda de separación, si hay un obstáculo insalvable, que es el pecado, como dice la Escritura, si entre Él y nosotros hay nuestras transgresiones, nuestras 1001 acciones de rebeldía ante Él, todo esto es lo que nos ha revelado en su palabra y con autoridad Jesucristo. Pero la acción de Dios en busca del hombre no se ha limitado solo a comunicarnos esto.
no se ha limitado solo a traernos esta revelación y decirnos simplemente tal como son las cosas y tal como están las cosas. No. Por eso ahora pasamos al segundo punto. Y el segundo punto es que Dios poderosamente ha actuado también en obra de salvación. Dice la Escritura, y en estas palabras, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en la primera parábola de Lucas 15, la que hemos leído, la de la oveja perdida, encontramos que nos habla de ese pastor que al darse cuenta que le falta una oveja que se le ha descarriado, deja las 99 que están a salvo y va en busca de la perdida y la busca hasta que la halla. ¿Y cuán necesario era esta obra de acción de Dios para el ser humano? ¿Os dais cuenta cuán importante era que Dios actuara de esta manera? Porque nosotros no podríamos volver a Dios si no es así. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de perdición es una palabra que tiene un doble significado también, y es el de inutilidad y el de destrucción. El hombre, desde este punto de vista moral y espiritual y desde la óptica de Dios, es un ser inútil a causa del pecado. Nos lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos, cuando dice: a una fuimos todos hechos inútiles, no hay ni un justo, ni siquiera uno. Y destrucción porque el hombre sin Dios está en un camino y en un proceso de destrucción. El estilo de vida de un mundo sin Dios, como el que nosotros tenemos a nuestro alrededor, tiene todos los ingredientes para destruir al ser humano y acabar con lo mejor de la persona cuando ésta cede a vivir su vida alejado del Creador. ¿O no es lo que le pasó al hijo pródigo cuando se alejó de la casa del Padre, que entró en un proceso de destrucción, de miseria, de ruina, porque se alejó de la casa del Padre? Pero Dios quiere poner remedio a esta situación, ¿sabéis? Esta es la gracia de Dios. Por eso ha realizado una obra de expiación. Dentro del programa salvífico de Dios está la actividad expiatoria a favor nuestro. La obra de Cristo en la cruz es la expiación de nuestros pecados. Profeta Isaías, capítulo 53. Ya allí encontramos que nos dice de una manera inigualable en su descripción que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo necesario para que nosotros pudiéramos obtener la paz recayó sobre él, y por su llaga, por sus heridas, por su muerte, nosotros fuimos sanados. Cristo, el gran sustituto en la cruz, carga con nuestro pecado, carga con nuestras transgresiones, y en su muerte en la cruz lo expía. Y además nos hace propicios a Dios. La propiciación. Ahora sí somos propicios. Antes éramos impropios a acercarnos a Dios, pero ahora podemos acercarnos a Dios. Ahora Dios, satisfecha la justicia que reclamaba, porque la paga del pecado es muerte, pero tras la expiación de Cristo, la justicia de Dios queda satisfecha. La deuda queda saldada. Y por parte de Dios ya no hay ningún obstáculo para que el hombre pueda reconciliarse con Él. Lo podéis leer en Romanos 3:23, todos los versículos siguientes. Pero no solamente ejerce dentro de ese programa salvífico de Dios la redención y la propiciación, sino también
La adopción, hermanos y amigos, la adopción nos hace hijos suyos. Como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que simplemente quería volver como un jornalero más, pero decide finalmente el padre restituirlo de nuevo como hijo. Y esto es lo que hace Dios también cuando creemos en Él. Por la fe, cuando nos acercamos, dice la Escritura que nos adoptó como hijos suyos en Cristo Jesús según el puro afecto de su bondad. Y a estas se une también otra acción poderosa de Dios, y es la regeneración. La de producir en nosotros un nuevo nacimiento espiritual en el creyente en Cristo Jesús. Tito 3:5 dirá: nos hace nacer de nuevo por medio de la renovación del Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo se convierte en aquel que sella a los redimidos, que garantiza que son hijos de Dios, para que sea posible su transformación, su santificación moral. ¿A semejanza de quién? Del hombre total, del hombre perfecto, del hombre ideal, Cristo. Y como meta final, sigue actuando en su obra salvífica para nuestra glorificación. Alcanzar la gloria como hijos de Dios y redimidos. Vino a buscar y salvar para ponernos en un estado de gloria. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué salvación tan gloriosa y tan grande, como podemos ver a lo largo de toda la carta a los hebreos, hermanos. Pero fijaros bien que estas dos acciones poderosas de Dios, la revelación, el primer punto, la comunicación que Dios ha desarrollado para darse a conocer al hombre y para atraer al hombre hacia sí mismo, y también la salvación, segundo punto que hemos estado tratando, nos lleva a un tercer punto, como os decía, poderoso en la acción de Dios, y es precisamente la atracción. Atracción ejercida a esos seres humanos, los cuales Él busca en el deseo de salvarlos. Y la base de esa fuerza de atracción está en la cruz de Cristo. ¿Qué leemos en las Escrituras? Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es eso de ser levantado, sino ser clavado en la cruz? Y desde la cruz, como un poder magnético, como una fuerza de atracción y seducción, nos lleva y nos arrastra hasta Cristo. El agente de esa acción atractiva es el Espíritu Santo, del cual el mismo Señor Jesucristo dirá: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la convicción de pecado no es sino el principio de esa atracción que Dios ejerce sobre la conciencia y sobre el espíritu del hombre. La base, la obra de la cruz. El agente, el Espíritu Santo. El modo, la providencia. Fijaros que aquí los actos de Dios ahora, y os voy a hablar de la providencia, empiezan a multiplicarse de una manera multiforme. ¿A cuál? Más admirable. ¿Cómo actúa la providencia de Dios en nosotros para atraernos a la presencia de Dios? Para atraernos al encuentro con Cristo. De muchas maneras. Una vez la providencia de Dios aparece en formas de experiencias extraordinarias, por parte de aquellos a quienes Dios busca. A veces incluso sobrenaturales, como la experiencia de Saulo de Tarso. Un día, súbitamente, muy cerca de Damasco, una luz cegadora del cielo y una voz sobrenatural que le habla. Esta fue la causa de la conversión inmediata. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Una conversión resultado de la búsqueda de Dios por medio de una experiencia sobrenatural, y así podríamos repasar otras cuantas. Otras veces la providencia de Dios se manifiesta a través de experiencias duras, traumáticas e impresionantes en nuestras vidas.
la enfermedad, la pérdida de un ser querido, los desengaños de la vida. Esa fue la experiencia del hijo pródigo. Él quería vivir su vida. Que nadie le hablase en aquel momento del afecto filial, de la sumisión al Padre, de ligaduras con el hogar paterno. El mundo era y se presentaba ante él de una manera grande y atractiva, y no quería renunciar a él, y se lanzó a la aventura. Lejos del hogar, lejos del Padre, empezó a perderse. Empezó a autodestruirse. Pero transcurrido un tiempo, dice la parábola, que pudo ver muy claramente lo que el mundo puede dar de sí. Y en ese estado de miseria, de fracaso y de decepción, burlado por sus amigos, por sus propios semejantes y las circunstancias, que a duras penas podía subsistir alimentándose de las algarrobas que él mismo suministraba a los cerdos que cuidaba, volvió en sí a un encuentro con Dios y regresó a la casa del Padre. Como él, muchas personas hemos sentido la necesidad espiritual de volver al Padre a través de esas experiencias. Pero también otra obra de la providencia o actuación es bajo experiencias que podemos llamar normales, sin nada de espectacularidad, sin ningún dramatismo, por el simple conocimiento de la palabra de Dios. Ahí tenemos un rey de Judá en el Antiguo Testamento que en la reconstrucción y en las obras del templo encuentra un libro, la ley de Dios, entre escombros, lleno de polvo, allí arruinado, solo, y empieza a leer. Y en la lectura de esa palabra de Dios, aquel rey no solamente transforma su interior, sino que empieza a haber una transformación en la situación de su reino con una gran reforma religiosa y espiritual del pueblo, que empiezan a escuchar la voz de Dios y a sentir la necesidad de Dios. Otras veces la providencia actúa también a través de contactos con otros cristianos. Fue el caso de aquel joven en el Nuevo Testamento que leemos, Natanael. Allí no hubo nada de sensacional. En todo caso fue después, lo sensacional. Cuando el Señor le dijo, mira, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Es decir, cuando tú estabas en tu soledad y pensabas que nadie te veía, yo ya te vi, porque Dios ve siempre al hombre, aunque pensemos que no nos ve. Pero el encuentro en realidad con Jesús no fue ninguna revelación sensacional, no hubo espectáculo, simplemente un amigo suyo, Felipe, se le acerca y le dice, mira, Natanael, hemos encontrado a Cristo. Hemos encontrado al Mesías. No es posible. De Nazaret, Jesús de Nazaret no puede venir nada bueno. Felipe le dice, bueno, ven y ve. Ten ese encuentro con Jesús. El principio de su conversión fue esto. El simple y sencillo contacto de un amigo creyente que condujo a Natanael a los pies de Cristo. Otras veces la providencia actúa de una manera en la reflexión personal e íntima del ser humano, sin ayuda de nada más. Una persona que a lo mejor es sincera, una persona desprovista de prejuicios, que empieza a pensar profundamente en los misterios de la vida, en los misterios, y empieza a cuestionarse el ser, la existencia de la vida, del tiempo, de la muerte y de tantas cuestiones más trascendentales. Una persona así
Yo creo que si es sincera, le ha de costar muchísimo, muchísimo renunciar radicalmente a toda posibilidad de la idea de Dios. Esa reflexión le lleva a Dios. Y también por esa reflexión sincera y personal, Dios ha hablado y su búsqueda se ha hecho efectiva en muchas personas. Y es que Dios, como podéis ver, atrae a toda persona según su necesidad particular. Todos somos diferentes. Nuestras circunstancias son diferentes. Pero Dios lo sabe todo. Y Él sabe escoger el método más adecuado para llegar a ti y atraerte hacia sí mismo. Podemos asegurar que Dios ha hecho todo lo posible para llegar al ser humano. Esto es lo que quiero que veas en esta mañana, para que tú puedas ser salvo. Y sigue buscándote. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás oyendo en esta mañana el silbo apacible y la llamada del buen pastor? Del Señor, que te está hablando y te está invitando en su llamada a ser salvo. Debe ser tuyo el responder sin huidas, sin ocultamientos, sin esconderte. Porque como Adán aquí hoy te está preguntando ¿dónde estás tú en relación conmigo? No pongas excusas de ninguna clase, amigo. Toma la vía que Dios te ofrece de arrepentimiento, de reconocer tu situación ante Dios, de perdición y lejanía de Él por el pecado. Y desarrolla la fe, la confianza en la obra redentora de Jesús a favor tuyo. Entrégate al Señor en esta mañana, sin reservas. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Si hoy aquí hay alguien que está viendo con claridad el mensaje del Evangelio, que está escuchando a Cristo, que Dios se le está revelando como Dios Salvador, que Dios le está llamando y le está invitando, llamando a la puerta de su corazón para que salga a su encuentro. No lo dejes para otro momento. En esa actitud de arrepentimiento y confianza, yo te aconsejo que te entregues a Él, que te rindas a Jesús. ¿Por qué no llegar a una decisión con Cristo? ¿Por qué no llegar a una decisión con Cristo y hoy mismo? Sí, ahora, en este instante. ¿Por qué no? En este lugar. ¿Por qué no vas a ser capaz de decirle en una oración: Dios mío, gracias porque tú me has buscado y me has hallado? Yo soy la oveja perdida que acepta tu amor, que acepta tu mano extendida hacia mí para rescatarme de mi estado perdido. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración en su corazón en esta mañana? Te lanzo esta pregunta a ti. ¿Hay alguien que quiera tomar esta decisión ahora? ¿Hay alguien que quiera levantar la mano para decir: yo quiero volver al Padre? Solo te pido que, si es así, levantes la mano para poder orar por ti y poder dar gracias al Señor. Y también por algo muy importante, para celebrarlo, para hacer banquete, para gozarnos, como en los casos de la parábola, que tanto al encontrar la oveja perdida como la moneda perdida como el hijo pródigo, Dios hace fiesta y celebración.
¿Podemos celebrar algo en esta mañana semejante? ¿Hay alguien que quiera expresarlo? Recuerda que si así lo haces, encontrarás el sentido de la plenitud de una vida abundante como Dios dice. Una vida maravillosa que Dios concede a todo aquel que se deja encontrar por Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque una vez más podemos abrir esta palabra llena de acciones poderosas de un Dios que muestra preocupación e interés por su creación, por el ser humano. Te damos gracias, Señor, por cómo tú nos hablas, por cómo tú nos has hablado y seguirás haciéndolo. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. Y te damos gracias porque tu Espíritu, Señor, nos ha atraído hacia ti. Y en ese toque diario en nuestra vida como cristianos, nos va santificando y transformando para ir haciéndonos más semejantes a Cristo, para que podamos ir alcanzando esa plenitud del hombre ideal. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una vez escuchada la palabra de Dios y pues teniéndola presente en nuestros corazones, vamos a invitar al coro de la iglesia que pase aquí delante, porque antes de participar en la mesa del Señor, pues vamos a escuchar un coro del coro de la iglesia. Tu gran amor que
a estos símbolos que nos recuerdan a ese gran amor que derramó sobre toda la humanidad del Señor, ocupando el lugar que nosotros merecíamos en aquella cruz. Podemos ahora participar, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, dice: haced todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese en cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que, como se nos ha dicho en esta mañana, a través de la palabra, todos aquellos que estamos en comunión con Dios, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo y tenemos una relación con el Padre, que hemos dado testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo bajando a las aguas del bautismo, y que por lo tanto tampoco tenemos en este momento ningún impedimento, como dice el apóstol, que pueda ser indigno de participar de esta cena, de esta mesa del Señor, pues os invitamos a que podáis participar. Si se nos decía en esta mañana, tenemos visitas, hermanos que estáis entre nosotros, también sentiros con libertad de poder participar de la mesa del Señor, y nuestros hermanos diáconos van a ayudarnos a repartir los símbolos. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a tu mesa de manera íntima, de manera personal, abrir nuestro corazón en gratitud por tu salvación, por hallarnos, por darnos la vida. Y Señor, gracias por hacerlo tú. Nosotros no podíamos, no lo merecíamos, pero tu gracia nos ha alcanzado. Y Señor, gracias por ser nuestro sustituto. Tuviste que morir en nuestro lugar para darnos vida, y te seguimos alabando y dando la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y volvemos a hacer como en aquella ocasión en la que el Señor Jesús estaba cenando en un aposento alto, en una habitación alta de una casa, y repartió ese trozo de pan partido y lo dio entre sus discípulos, como hacemos nosotros ahora, para conmemorar ese gran amor del Señor con nosotros. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios, ya la hemos acabado, y recordábamos esa gracia, misericordia con la que el Señor nos ha amado de una manera extraordinaria. Y dice Pablo en ese capítulo 2: Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en aquella cena del Señor Jesús, cuando todos tuvieron y repartieron ese trozo de pan, dijo: tomad, comed, haced memoria todas las veces que lo comiereis, como también estamos haciendo en esta mañana, agradecidos al Señor por su amor y por su entrega por nosotros. Y también reconocemos, Señor, esa entrega en la cruz,
también, Señor, implicó derramar tu propia sangre por nosotros para perdonar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra transgresión, nuestra rebeldía hacia ti, el no querer reconocer que queríamos y necesitábamos volver a tu casa para estar contigo. Y gracias porque cuando nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos acudido a ti, tú nos has acogido. Has perdonado nuestra maldad y, Señor, nos has transformado de tal manera que podamos vivir conforme a esa voluntad y a ese deseo toda la vida contigo. Ayúdanos, Padre, a estar a la altura de esa gran salvación, de esa inmensa salvación, de ese inmenso amor. Y, Señor, para que realmente también podamos ser luz, sal para aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro personal contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. De la misma manera, el Señor Jesús tomó también una copa, la repartió para que podamos hacer memoria de su sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y acaba Pablo en ese versículo 8 recordándonos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Y en ello nos comprometemos también en este momento con el Señor para obedecer su voluntad siempre en nuestras vidas y poder manifestar esa santidad por la obediencia. El ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo de obediencia hasta la muerte al Padre. De la misma manera, nuestro compromiso sigue siendo el de la obediencia a la voluntad de nuestro Dios. De la misma manera que con el pan tomó también la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced todas las veces esto en memoria de mí. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo cuando escribe a los creyentes en Roma. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como escrito está: por causa de ti somos muertos todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar nuestro culto al Señor en esta mañana. Perdón. Lo vamos a hacer cantando
el cántico número 67, Él vive en mí, no temo al mañana, Él vive en mí, confiado estoy. Yo sé que Él perdonó mi pasado, mi vida vale más porque Él vive en mí. Y también quería pedirle a nuestro hermano Roque que nos despida con la última oración. Nos ponemos en pie para despedirnos. Señor, por todo lo realizado en esta mañana, para tu honra y para tu gloria. Gracias por las intervenciones del culto de alabanza. Gracias por el coro. Gracias por la meditación sobre todo de tu palabra. Señor, en la cual nos hace recordar, Señor, siempre que tú estás diciendo, volveos a mí. Una y otra vez, volved a mí y buscadme y viviréis. Señor, a todos los sedientos, a todos los hambrientos, Señor, tú estás constantemente ofreciéndoles esta invitación. Venid a mí y bebed de las aguas que son de vida eterna. Señor, pero también hay personas que se sienten más a gusto en cenagales, en aguas, Señor, corrompidas, en aguas que no llevan a ningún sitio. Y Señor, te queremos pedir también por esas personas, porque tú nos enseñas a pedir por esas personas que aún no te han conocido y no han conocido de tu amor y de tu misericordia. Y Señor, gracias por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Señor, esa preciosa sangre que de una vez para siempre, Señor, nos limpia de todo pecado y podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú tienes las riendas de nuestra vida. Señor, que somos tuyos. Señor, que aprendamos que nuestra vida es corta. Pues enséñanos a vivir con sabiduría esa vida que tú nos concedes. Y Señor, gracias por todo lo que hemos oído y gracias por tu presencia en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Podéis sentaros un momento, por favor, que hay un último anuncio que dar, y es con referencia al nombre de la asociación sociocultural que queremos poner en marcha. Ya sabéis que os hemos pedido colaboración para que nos dieseis posibles nombres de la asociación. Y en este papelito que os hemos entregado figuran todos aquellos nombres que habéis dicho.
tenemos que elegir uno. Entonces, por favor, lo que os pido es que pongáis una cruz al lado del nombre que os parece más oportuno. Lo que sí quiero deciros es que esta asociación, que es para una sociedad, es la asociación que la Iglesia va a tener para en un futuro inmediato ser la que organice toda la obra social de la Iglesia. Deciros que los nombres, según nos piden según nos pide los de bienestar social del Ayuntamiento y por parte de la Generalitat, es que no podemos poner ninguna cuestión que sean palabras religiosas. Eso es lo primero que nos han dicho. Que el nombre tiene que ser un nombre, pues, aunque lo parezca, por ejemplo, pues, o tenga relación con el tema religioso, como puede ser, por ejemplo, pues Caminos de Vida, Puerta de Esperanza, Sembradota, pero lo que no pueden ser son los nombres como habíamos puesto Avián y Kelaya. Hemos respetado el ponerlo aquí, pero al ser traducciones de palabras bíblicas, entonces decir que no nos está permitido. No sé quién habrá elegido estos nombres, pero de antemano, aunque pueden ser muy bonitos, pero no nos dejarían ponerlo en el nombre de la asociación sociocultural. Por tanto, y resumiendo, por favor, una cruz en aquel nombre que os parezca más oportuno. Yo lo recogeré, o mejor lo recogerá nuestro hermano Daniel, que está en la puerta, y después haremos el recuento para ver qué nombre es el que sale elegido. ¿De acuerdo? Pues en un minuto vamos a hacerlo. Y ya con ello pues nos despedimos.